Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos dispuestos a estudiar, a meditar, a reflexionar en lo que Dios tiene en su palabra para nuestras vidas. Pero antes de empezar este tiempo, quiero extender un saludo y mis condolencias al mayor Guillermo Parro y a la familia Lino, por quien fue nuestra compañera, una luchadora por Cristo, la mayora Nora Lino, quien nos ha acompañado en el seminario, con quienes hemos pasado experiencias muy especiales a lo largo del ministerio. Pues queremos decir a Guillermo y a su familia, por supuesto que estamos comprometidos en orar por ellos y que Dios los fortalezca en este tiempo, que es un tiempo difícil de pasar. Hoy vamos a aprender y vamos a comprender la vida de uno de los hombres más importantes, que Jesús mismo lo mencionó como el hombre más grande nacido de mujer en esta tierra. Hablándoles de Juan el Bautista, un hombre fiel, un hombre auténtico, obediente, que buscó cumplir con las enseñanzas del Señor y con su ministerio al cual fue llamado. Un hombre humilde, pero también servicial. Así que quiero invitarles para que juntos podamos ver la vida de Juan el Bautista, pero también entender que aquellas cosas que él vivió, también nosotros hoy tendríamos que vivirla, porque hemos sido llamados como iglesia, como hijos de Dios, a pregonar el mensaje de salvación, a hablar acerca de que hay esperanza para este mundo que necesita de un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito para que podamos buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Treconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje que Juan el Bautista pregonó. No lo pregonó desde cualquier lugar, por supuesto. La palabra del Señor dice que él empezó su ministerio en el desierto, alejado de la multitud, alejado de la gente, alejado de las cosas que habitualmente los judíos tenían por costumbre, vivir en ciudades, algunas pequeñas, otras más grandes, pero sin embargo vivían dentro de lo que es una sociedad. Y Juan se apartó al desierto para recibir, para aprender, para poder instruirse y para, sobre todas las cosas, ser instruido por el Señor. Quiero decirle también, mi querido hermano, que esta palabra arrepentimiento, de la cual Juan hablaba profundamente, habla acerca de que se necesitaba un cambio de mente, porque arrepentirse en griego literalmente significa cambio de mente. Y cuando uno tiene un cambio de mentalidad o la forma de pensar, también tiene que cambiar sus actitudes hacia con los demás. Por eso es que Juan estaba pregonando el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. El pueblo de Israel por 450 años más o menos no tuvo palabra del Señor, no hubo profetas que pudieran hablar en el nombre del Señor. Si usted se acuerda, Isaías, Jeremías, están ahí los profetas hablando en el Antiguo Testamento, pero antes de Juan, por casi 450 años, no hubo una voz profética en el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo en este tiempo empezó a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y cuando hay estas cosas, pues hay indiferencia, apatía hacia Dios. Entonces pues hubo un silencio de parte de la voz profética hacia el pueblo de Israel. El mundo no tenía por lo tanto dirección, no tenía un rumbo definido. Los profetas, los jueces, los reyes hacían de alguna manera pues que el pueblo se encaminara hacia las cosas de Dios, hacia las leyes del Señor. En este tiempo de 450 años no había una dirección concreta, porque es como que si el Señor hubiese estado en silencio, aunque Dios nunca deja de estar en silencio. Siempre Dios está trabajando, está obrando en bien del ser humano, pero este tiempo no hubo una voz profética. En este tiempo que algunos conocen como los 400 años de silencio, uno puede apreciar que el mundo de ese tiempo, el pueblo de Israel, pues se dedicó en una situación muy especial de alejarse de las cosas del Señor, de la ley de Dios, de las ordenanzas del Señor.
Por eso es que la gente estaba sin rumbo y las élites de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, no pudieron satisfacer la necesidad espiritual del pueblo, porque no hay otro sino Dios quien puede llenar nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Por eso es que al verse defraudados por los religiosos, por la injusticia, por la apatía de la gente hacia Dios, entonces pues había una necesidad espiritual muy urgente y latente por este tiempo. 450 años sin voz del Señor era realmente un toque muy fuerte para el pueblo de Israel. Cuando Juan, en la lectura que acabamos de leer, dice que Dios le habló, fue un tiempo muy especial, porque después de tan largo periodo, Juan es el profeta que nuevamente toma la voz del Señor y él empieza en el desierto con esta palabra tan especial: arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que considerar, Juan dice, Jesús habla de Juan y dice que es uno de los más grandes hombres nacidos de mujer. También Jesús habla de Juan e indica que es uno de los profetas más grandes que ha nacido de mujer. Entonces Jesús tenía un concepto de Juan muy alto y elogió en realidad a Juan por sus características, estas características tan especiales como ser fiel a Dios. Él recibió este mandato de predicar en el desierto. Su misión, dice la palabra del Señor, que era allanar el camino, enderezar las sendas, preparando el camino para el Señor. Por eso es fiel a su mandato. Nació imbuido del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor en el Evangelio San Lucas capítulo 1 verso 15 dice la palabra: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es decir, Juan tuvo una concepción muy especial. Recordemos quiénes eran los padres de Juan el Bautista. Zacarías, un sacerdote en los últimos años de su ministerio, ya anciano por supuesto, quedó mudo porque no le creyó al ángel de la anunciación del nacimiento especial de Juan el Bautista. Su mamá Elizabeth, mujer estéril, anciana, producto de el milagro del Señor en su vida, ella queda pues embarazada de Juan el Bautista. Es impresionante, como les decía hace rato, ver cómo este niño en el vientre de su madre ya era lleno del Espíritu Santo, porque así lo menciona la palabra del Señor. Juan se formó en el desierto. Ya cuando él creció y empezó ya su ministerio, él se alejó hacia el desierto. Y desierto en el hebreo de la Biblia quiere decir midbar. Pero midbar no es como el desierto que nosotros nos imaginamos, un desierto donde hay dunas, arena y realmente un lugar donde nadie quisiera vivir. Para el tiempo en el cual se escribió y habla acerca del midbar, del desierto, se refiere más bien a una llanura, porque las ovejas eran pasteadas en estas llanuras, en el midbar. Entonces tenemos que entender que Juan el Bautista se crió en ese lugar, aprendió de las cosas de la vida en este lugar y sobre todo aprendió de vivir bajo la voluntad del Señor en el desierto. Ahora, si usted también recuerda, Jesús también estuvo en el desierto 40 días, ayunó allá 40 días, estuvo después tentado allá, de alguna manera luchando espiritualmente en el sentido de las tentaciones que hizo Satanás sobre su vida. También el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, y era un desierto, mis queridos hermanos, no un desierto como el que nosotros nos imaginamos. ¿Usted cree que 40 años de andar no solamente los hombres, las mujeres, los niños, sino también sus animales en el desierto? ¿Dónde comían? En realidad eran llanuras donde pues podían ellos alimentarse, los ganados del pueblo de Israel podían alimentarse. Pero en estos 40 años, en estos 40 días o en este tiempo que Juan el Bautista estuvo en el desierto, aprendieron a depender de Dios. No sé si usted está en su desierto en su vida, o si usted está pasando por un desierto en su vida. Esto, mis queridos hermanos, también ejemplifica que nosotros tenemos que saber depender de Dios en medio de los lugares más tormentosos o los lugares más, de alguna manera, que nos causen temor. Tenemos que aprender a depender del Señor.
porque si no dependemos de Dios, empieza a fluir en nosotros una sensación de autosuficiencia. En el desierto se acabaron las autosuficiencias. Tenemos que depender necesariamente de Dios. Usted y yo tenemos que buscar en este desierto cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos pasando un tiempo de desierto. Estamos pasando un tiempo de alejarnos de lo habitual. Yo creo que es un tiempo en el cual nosotros podemos prepararnos, podemos estar trayendo a nuestras vidas conocimiento, pero no solamente conocimiento, sino una dependencia de Dios en nuestras vidas. Este es el tiempo en el cual tenemos que reflexionar seriamente de que el día del Señor está cerca, que Cristo ya viene y que su iglesia debe estar preparada para que el día del Señor podamos nosotros decir: gloria a Dios, estamos tu iglesia lista para estar en tu presencia. Por eso es que aunque hay aflicción, aunque el mundo está viviendo un tiempo tan complicado, podemos hoy todavía ser las voces en el desierto. En un mundo que no quiere escuchar de Dios, aún podemos clamar al Señor y pedir que Él pueda tocar el corazón de aquellos que pueden alcanzar o ser alcanzados con el Evangelio. Así que le quiero invitar, este es un tiempo difícil, es un tiempo complicado, quizás no muchos quieran escuchar del Evangelio, pero no podemos cansarnos de predicar la palabra del Señor. No podemos dejar de lado aquella misión tan especial a la cual hemos sido llamados: predicar el Evangelio del Señor, ser, como dice la palabra del Señor, las voces en el desierto, predicando que en Cristo hay salvación y esperanza para la humanidad. La Biblia señala en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 verso 5 que todo el mundo conocido de ese tiempo, Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, querían escuchar a Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista no era un hombre que pasó desapercibido en su tiempo, sino era un hombre muy importante, reconocido por lo que él predicaba, por lo que él enseñaba. Por eso venían soldados, venían los cobradores de impuestos, venía el pueblo en general, venía a buscar y a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Tanto tiempo sin voz profética, pero ahora Juan era el hombre que predicaba en el desierto y de todas las provincias venían a escucharlo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar, mis queridos hermanos, mis queridos consiervos, porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Es nuestra misión, es nuestro llamado como iglesia de predicar del Evangelio de Cristo. Quiero leer algunos pasajes, algunos versículos de cómo era Juan el Bautista y cómo era su predicación. Y dice la palabra: decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y más adelante dice la palabra del Señor en el capítulo 3 también: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, dice la palabra, para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, Juan vivía lo que predicaba. Era un hombre justo en relación hacia los demás. No dejaba de lado a aquellos que necesitaban y que vivían en pobreza. Y ese es el reino de Dios. Que tengamos misericordia y que entendamos que con todos los que vivimos delante de los ojos de Dios somos iguales. Y si somos iguales, pues tenemos que también ser justos en nuestro trato, en la forma en la cual nos relacionamos con los demás. Así que qué importante es cuando vemos a Juan el Bautista hablando acerca de cómo es que debería ser nuestro relacionamiento con los demás. Lo otro que es también importante es ver la humildad y la sencillez de este hombre. Cuando le preguntaron otros para saber quién era Juan el Bautista, le preguntaron, dice: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres Elías? Y Juan respondió: yo no soy el Cristo. Yo no soy el que ustedes piensan que soy el Cristo esperado. Porque él dijo: viene uno tras de mí, de quien yo no soy digno de desatar su calzado.
Él os bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Qué interesante entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que apuntar a Cristo, tenemos que señalar a Cristo, tenemos que mostrar a Cristo. No lo que nosotros hacemos, no nuestros títulos ni nuestras capacidades, sino sobre todas las cosas, mostrar que Cristo es el Señor, porque a Él predicamos, a Él enseñamos, de Él nosotros somos testigos y podemos con justa razón decir que somos sus siervos. Y cómo no hablar de su fidelidad. Él fue fiel a ese llamado que Dios le hizo hasta la muerte. Nació lleno del Espíritu Santo y el poder del Señor y murió decapitado por decir la verdad, por hablar lo recto dentro de lo que es su ministerio como un profeta del Señor. Por eso es que tenemos que entender también nosotros como hijos de Dios, a veces pensamos que no nos va a pasar nada malo, pero mis queridos hermanos, todo está en los designios de Dios. Todo lo que nos acontezca está dentro de lo que es la voluntad del Señor. Juan fue fiel, nació lleno del Espíritu Santo y murió en aquello que había sido llamado, pregonar la palabra, hablar en el nombre del Señor. Esa era la labor del profeta, denunciar el pecado, denunciar aquello que estaba fuera de los marcos de la palabra del Señor y de las enseñanzas que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo. Hoy como iglesia estamos llamados también para hablar en el nombre del Señor, hablar de su palabra, pero también para denunciar el pecado, para denunciar aquello que es injusto dentro de lo que es nuestra humanidad. Yo le invito, mi querido hermano, queramos ser como Juan, busquemos ser como Juan, tratemos de ser aquellas voces en el desierto que aún hoy pueden hablar del Señor. Aunque la iglesia está cerrada, aunque los templos están cerrados, la iglesia siempre está vigente y está viva porque es la iglesia del Señor que hoy tiene que predicar la palabra de Dios. Por último, quiero también llevarle a reflexionar. Juan nació en una familia sacerdotal, pero no se quedó en el templo. Su padre Zacarías llevaba el sacrificio, servía en el templo, pero no se quedó encerrado en el templo, sino que él salió al desierto, allí donde las personas necesitan escuchar del Evangelio del Señor. Es decir, salió a la calle. La iglesia hoy tiene diversas formas de predicar, pero creo que la mejor siempre es cuando uno toma el Evangelio y lo comparte con otra persona donde quiera que esté. Yo le invito en el nombre de Jesús, seamos las voces en el desierto, seamos la luz que lleva la palabra del Señor. En el nombre de Jesús le invito para que seamos y busquemos la vida de Juan en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.